Los documentos del caso de Jeffrey Epps del FBI detallan cómo una mujer afirma que le mostraron una fotografía en la casa de Jeffrey en Nueva York de la supuesta madre del hijo del difunto. Archivos publicados por el Departamento de Justicia sugieren que Jeffrey confesó ser el padre de una de sus víctimas. Estas notas del FBI fechadas en enero de 2020 recogen las declaraciones de una mujer que afirma haber sido agredida por Jeffrey durante años, desde los 16, y en ellas indica que en otra suite de su residencia había una fotografía de una mujer rubia en la playa. Jeffrey le dijo, según informaciones censuradas, que esta era la madre de su hijo. La mujer afirmó haber conocido al difunto cuando era modelo adolescente en 2005. Asimismo, estas notas que le muestran a esta joven en una escultura de un torso de una misma mujer, la supuesta madre de su hijo, de su supuesto hijo, vamos a decir, y es que ella decía, había una escultura de ese torso con un molde. Epps dijo que ese molde era de esta mujer. Jeffrey le dijo a esta chica que esa mujer era perfecta. Aparte, Epps le dijo que su marido sería muy afortunado. En muchas de las fotografías publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ve a Jeffrey con chicos, con niños, con bebés, y muchos de ellos se cree que podrían ser hijos suyos. Pero, ¿cuál de ellos? ¿Realmente fue padre Jeffrey Epps? Estos documentos revelan el testimonio de esta víctima que asegura que Jeffrey le mostraba a esa mujer rubia que decía que era la madre de su hijo. Asimismo, entre estos materiales difundidos aparecen estos testimonios que sugieren que Jeffrey habría tenido al menos un hijo secreto, algo que su familia siempre negó. Pero, ¿por qué lo negaron? ¿Realmente era por herencia? La hipótesis de una posible paternidad de Jeffrey también aparece en otros documentos. En correos electrónicos de 2011, Sarah Ferguson, ex esposa del príncipe Andrés, del cual tanto hemos estado hablando estas semanas, felicitaba al financista por haberse convertido en padre. Un mensaje que alimentó durante años especulaciones sobre la vida privada del estadounidense, aunque su hermano Mark Epstein negó reiteradamente que el empresario tuviese hijos. Otros testimonios incluidos en los expedientes describen el interés obsesivo del magnate por tener descendencia. Algunas víctimas como Virginia Giuffre o Joanna Joubert afirmaron que Epps llegó a proponerles quedar embarazadas como parte de un proyecto que él mismo describía como una forma de mejorar la especie humana. Según estos relatos, el empresario hablaba de utilizar su rancho en Nuevo México como base para inseminar mujeres y concebir hijos, una idea que algunos investigadores vincularon con teorías cercanas al transhumanismo. Estos archivos reconstruían con más detalle el funcionamiento de esa red que había sostenido durante años en sus residencias de New York City, Palm Beach y Nuevo México. Según estas investigaciones judiciales, el financista reclutaba a mujeres adolescentes en varios casos menores con la excusa de realizar masajes que luego derivaban en otra cosa. Muchas de ellas recibían dinero para atraer a otras jóvenes, lo que permitía ampliar todo el círculo. Esto es lo que se dijo en un primer momento, pero ¿realmente tenía un hijo secreto Jeffrey Epps? Y es que una fotografía descubierta en los archivos en el último lote aparecía mostrar a Jeffrey Epps abrazando a una mujer rubia que sostenía a un bebé dentro de su casa de New York, algo que iba justo con el testimonio de esta presunta víctima de Jeffrey que sale en los mismos documentos, afirmando que esta mujer rubia sería la persona que concibió el único hijo hasta este momento de Jeffrey, aunque todo esto obviamente no está confirmado. Esta víctima, como os digo, también habló con el FBI en enero de 2020, 5 meses después de que fue encontrado fallecido en su celda de New York Jeffrey Epps, mientras esperaba aquel juicio, y tenía una historia muy desgarradora que contar. Hay unas notas escritas a mano de esta víctima de Jeffrey que revelan estas afirmaciones de que el financiero deshonrado planteó la idea de tener ese hijo durante una visita a su mansión de Palm Beach. Esto no es solo que lo estemos contando, sino que literalmente está en estas cartas. La mujer escribía que Jeffrey mencionaba la idea de que ella tuviera a su bebé mientras estaban en Palm Beach, una sugerencia que supuestamente había enfurecido a su asociada de mucho tiempo, Ghislaine Maxwell. Luego esta chica dijo que se había mudado a Kansas y que sus padres habían trabajado en McDonald's para mantener a la familia, que fue descubierta por este hombre que comenzó a vivir en Nueva York cuando tenía 16. En 2005 conoció a Jeffrey en 5 ocasiones después de haber sido introducida a través de contactos en el mundo del modelaje, y el inquietante relato de la víctima dice que todavía era
virgen cuando conoció a este señor. La mujer le dijo al FBI que en otra suite de su residencia había una foto de esta mujer rubia en la playa, que era la madre de su hijo, que había esa escultura, que era una mujer perfecta y que en este caso este relato pidiendo a una tercera mujer que tuviese a ese bebé aparecía en estas notas escritas a mano de lo que parecía ser esta víctima británica. Hablando de Virginia Giuffre, la víctima más conocida y que, había hablado también obviamente del príncipe Andrés, ella escribió en sus memorias que no había manera de que quisiera traer un niño al mundo para que ellos lo criaran. ¿Y si el bebé fuese mujer? Es que el plan era que Epps y Maxwell me hicieran traer a esa niña hasta que llegara a la pubertad. Y luego la entregara a ellos, ¿para qué? ¿No? Giuffre, que tenía 18 en ese momento, aceptó la solicitud, pero yo cuando Jeffrey la envió a Tailandia para entrenar como masajista. En la transcripción completa del caso de difamación de Giuffre, Sober también, cuando se le preguntó si alguien le había pedido que tuviera al bebé de Jeffrey, respondió: Jeffrey me preguntó justo por eso. Y Sober dijo que Jeffrey preguntó varias veces y básicamente solo dijo: quiero que seas la madre de mi bebé. Cuando se le preguntó sobre su supuesta o sobre su respuesta, dijo: no creo que haya dicho que no estuve de acuerdo con eso, yo solo diría: oh sí, en serio, ok. De hecho, fue el propio The Times, este periódico tan importante, que coloca varias fotografías de Jeffrey con una persona que está con la cara censurada montando a caballos y preguntándose si Jeffrey tuvo un hijo secreto que le arrebataron a su madre al nacer. Básicamente hablaba incluso de que podría haber engendrado varios hijos. Y aquí sugieren nuevos archivos. Según estos documentos, Jeffrey podría haber tenido varios hijos secretos. Entre los 3 millones de documentos se encontraban referencias a que tuvo hijos, incluyendo el de un adolescente que alegaba que le habían arrebatado a su hija minutos después de nacer. En una entrada de su diario, una víctima afirma haber dado a luz alrededor del año 2002, cuando tendría entre 16 o 17. En este diario se incluye una copia de una ecografía de embarazo que data de las 20 semanas de gestación. Obviamente hablamos de cosas muy fuertes, y es que al parecer la niña fue separada de su madre 10 minutos después del nacimiento, un hecho que según la mujer fue supervisado por la propia Ghislaine Maxwell. Dijo: nació, oí sus llantos, vi su cabecita y su cuerpecito entre las manos del médico y Ghislaine dijo que era preciosa. ¿Dónde está? La mujer escribía: no quiero estar atada a Jeffrey por el resto de mi vida. Tocar bien el piano no es buena razón para pensar que alguien tiene buenos genes o debería tener un bebé. Soy demasiado joven y él es demasiado viejo. Comentarios sobre el piano y la música convencen de que esto es correcto y que creará una descendencia perfecta. Jeffrey los llamaba acervo genético superior, pero ella se preguntaba: ¿por qué yo? ¿Mi color de ojos? Extraño la persona que era antes de convertirme en lo que parece una incubadora humana. Esto decía en este diario, que fue compartido por los abogados de la mujer con los fiscales federales que investigaban a Jeffrey y a Maxwell. Y es que posteriormente, en 2023, la mujer presentó una demanda contra Leon Black, que era socio de Jeffrey y exdirector ejecutivo de Apollo Global Management. Todo bajo el seudónimo de Jane Doe, una presunta víctima de la cual este seudónimo hemos hablado de ella en otros reportajes, pero esta víctima alegaba que Black o Leon había hecho ciertas cosas en contra de esta mujer en casa de Jeffrey, agrediéndola hasta causarle ciertas hemorragias. Black negó aquellas acusaciones, aunque el caso continuó. El periódico Times pudo confirmar el nombre real de esta persona y otros medios también lo verificaron, aunque obviamente no se sabe si son ciertas las afirmaciones de que sucedió esto con un recién nacido. Nunca se confirmó públicamente que Jeffrey tuviera hijos, no hubo ninguna mención a descendencia en el testamento que redactó años antes de su muerte. Y la última novia conocida fue Karina Suliak. Él declaró que quería dejarle su isla privada, así como un montón de millones de dólares en torno a esta mujer. Es verdad que en correos electrónicos enviados desde la cuenta privada de Jeffrey, filtrados a varios medios, se insinuaba que Jeffrey y Maxwell habían hablado a someterse juntos a un proceso de fertilidad. En un correo de 2007, aproximadamente cuando ella afirmaba haberse alejado de su círculo y ya estaba saliendo con el multimillonario tecnológico Ted White, le indicó: tu vaso y las instrucciones están en el salón oval. Una muestra que debía entregarse a las 10 y que tenía que rellenar todos los formularios. Pero, ¿hablaban realmente de hijos?
Jeffrey confió a científicos un plan para introducir su ADN en la raza humana mediante inseminación artificial, como habíamos hablado, según el periódico New York Times, en el año 2019 en ese rancho de Nuevo México. Una visión de Jeffrey que reflejaba su fascinación de larga data por lo que se conocía como transhumanismo, una ciencia de mejorar la población humana mediante tecnologías como la ingeniería genética y la inteligencia artificial. También hay que decir que cuando el FBI allanó la mansión neoyorquina de Jeffrey en julio de 2019, el día de su arresto por tráfico, los agentes forzaron una gran caja fuerte y encontraron diamantes, fajos de dinero en efectivo, pasaportes, carpetas de CD y discos duros. Pero un problema con la orden judicial les impidió salir con los objetos, y cuando regresaron con una nueva orden, la caja fuerte ya había sido vaciada. Richard Kahn, contador y tenedor de libros de Jeffrey desde 2005, ordenó al personal de la mansión que prepararan 2 maletas con el contenido de la caja fuerte y las entregaron en su domicilio. Esto es lo que dijo el FBI porque esta organización, después de que hablara con el entonces abogado de Kahn, accedió a entregar las maletas intactas, pero no quería que los agentes fueran a su casa y se negó a revelar quién le había ordenado retirar todos los objetos. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación de Jeffrey habían dicho que no tenían conocimiento de que Kahn hubiera sido entrevistado e investigado en relación con la indagación criminal sobre el financiero. El abogado actual de este hombre dijo que su cliente había cooperado plenamente con las solicitudes del FBI. Asimismo, Kahn y Darren Eindyke, abogado de Jeffrey con una larga trayectoria, eran los únicos albaceas del patrimonio de Jeffrey y controlaban toda su riqueza y posesiones. Aunque no eran hombres conocidos, ambos tenían ahora sobre la compensación adeudada a las sobrevivientes y los secretos contenidos en los documentos que aún conserva el patrimonio de Jeffrey, los cuales bajo solicitud fueron entregados al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Como parte de la investigación sobre la red de Jeffrey, el Comité del Congreso citó a ambos a declarar. Kahn compareció el miércoles 11 de marzo, mientras que Eindyke lo haría el jueves 19 de marzo, en unos días. Ahí hablaron con personas relacionadas con las investigaciones de Jeffrey, revisaron documentos múltiples del caso judiciales y también el material más reciente de la vida de este hombre. Asimismo, se descubrió que Jeffrey nombró a Eindyke y a Kahn como coalbaceas en agosto de 2019, tan solo 2 días antes de morir en prisión a la espera de juicio por tráfico. Revisando este testamento para transferir todo su patrimonio a un fideicomiso que llevaba el nombre de su año de nacimiento, el cual administraría el abogado y este contador. En sus 2 funciones, estos 2 señores acordaron indemnizaciones a las sobrevivientes e incluyeron condiciones que impedían a quienes aceptaran los fondos emprender acciones legales contra ellos personalmente. Otras demandas siguen aún pendientes, obviamente, pero como beneficiarios de todo esto, los 2 hombres también podrían recibir decenas de millones de dólares cada uno de lo que quedaba tras la resolución de aquellas demandas. El valor del patrimonio de Jeffrey sigue siendo incierto, se estimaba en aproximadamente unos 700 millones de dólares al momento de su muerte. Hay otras personas que sugieren que bastante más, pero una de las mujeres, en este caso víctimas, que pidió permanecer en el anonimato, dijo a los medios de comunicación que estos 2 hombres de los cuales estábamos hablando, Eindyke y Kahn, tenían preguntas que responder sobre lo que sabían de la empresa de Jeffrey. Que Jeffrey era solo un ser humano, era imposible que hubiera podido seguir el ritmo de todo esto solo. Siempre decíamos, había que seguirle la pista al dinero, ¿no? Si se seguía la pista al dinero, se podía entender mucho más de cómo funcionaba toda esta operación y esta red. Los documentos judiciales afirman que tanto Eindyke como Kahn, o a menudo ambos, tenían autoridades para firmar prácticamente todas las cuentas de Jeffrey, lo cual significaba que estaban autorizados para realizar todo tipo de transacciones. También ayudaron a dirigir varias corporaciones de Jeffrey, algunas de las cuales, según se alegaba en los documentos judiciales, existían únicamente para su operación de tráfico. De hecho, el abogado de Kahn dijo que no había fundamento para tales afirmaciones y que los negocios de Jeffrey no operaban para encubrir sus actividades, que prácticamente todas ellas eran entidades que declaraban impuestos cuya propiedad nunca se había ocultado. Ambos hombres presuntamente recibieron millones en honorarios y préstamos de Jeffrey y saldaron cuentas con las sobrevivientes e incluso facilitaron matrimonios forzados
de mujeres víctimas de trata en el extranjero para permitirles permanecer en los Estados Unidos según estos documentos presentados ante el tribunal. Pero ciertamente algunas víctimas los han mencionado a estos dos hombres como personas que tenían conocimiento de alguno de los delitos de Jeffrey Epps, no solo transacciones financieras, sino incluso tráfico. Y es que, según la Cámara de Representantes, decían que podrían ser dos de las personas más indicadas con quien hablar, todo para obtener información sobre cómo Jeffrey manejaba estos asuntos. Obviamente ellos niegan cualquier tipo de irregularidad en sus interacciones con Epps y no enfrentan cargos penales hasta este momento, ni ningún juez de ningún tribunal ha determinado jamás que el señor Indyke o Khan hayan cometido delito alguno. Aún así, obviamente la BBC y otros medios de comunicación han expuesto a día de hoy las identidades de estas personas. Y es que estos son los hombres del dinero. Khan no solo era contador de Epps, según la documentación de la empresa tenía una actividad secundaria muy sorprendente como gerente de una empresa de diseño con sede en New York durante la década de 2010. Sin embargo, los documentos presentados ante el tribunal alegan que la empresa formaba parte de la red de compañías utilizada por Epps para canalizar dinero a las víctimas y a las personas que reclutaban mujeres para luego ser... Estos detalles se descubrieron en documentos redactados de un caso judicial presentado por las Islas Vírgenes contra el patrimonio de Jeffrey y sus albaceas por trata de personas y fraude financiero, un caso que se resolvió en 2022 cuando el patrimonio acordó pagar más de 105 millones de dólares en efectivo y la mitad de las ganancias de la venta de una de las islas privadas de Epps. Documentos judiciales del caso que alegaban que ambos ayudaron a Jeffrey a administrar 140 cuentas bancarias. Una de las cuentas de la empresa de diseño se financió íntegramente con dinero transferido desde las cuentas personales de Jeffrey según estos documentos. Una demanda que alegaba que la propietaria de la empresa de diseño en teoría era una mujer que sufría por parte de Epps y que recibía pagos a través de la misma empresa. Es que también Epps animó a alguna de las mujeres que traficaba desde el extranjero a encontrar un ciudadano estadounidense, a menudo otra mujer, para casarse y asegurarse así el permanecer en aquel país. Tras su condena en 2008 por solicitar servicios a una menor en Florida, se centró en conseguir y también mujeres de Europa del Este que eran más aisladas, dependientes y vulnerables según el caso judicial. Y otra persona escribió que Jeffrey, en un correo electrónico a esta mujer no identificada en marzo de 2013, escribía: creo que es hora de que encuentres a una novia estadounidense. El matrimonio entre personas del mismo sexo será con diferencia la vía más rápida para obtener la tarjeta de residencia. Y más tarde ese mismo año, otra mujer no identificada le envió un correo electrónico a Epps para decirle: vamos a tener la licencia de matrimonio, y ella pregunta si es posible reunirse con él porque tenía algunas preguntas pendientes. Ahí vieron también los medios de comunicación varios certificados de matrimonios entre dos mujeres, una de las cuales posteriormente declaró haber sido... El caso de las Islas Vírgenes estadounidenses, también resuelto entre algunas partes, alegaba que estos dos hombres de los cuales hablábamos y un abogado de inmigración de New York comenzaron de inmediato a ayudar a la víctima a prepararse para su entrevista con funcionarios de inmigración estadounidenses. Él mismo proporcionó una carta de referencia para el proceso de inmigración y cuando la mujer preguntó sobre la posibilidad de terminar el matrimonio y marcharse, los documentos indican que Indyke intentó repetidamente disuadirla del divorcio y la amenazó con perder la protección de Epps y sus socios. El abogado también dijo que su cliente creía que le estaba haciendo un favor no participando en una farsa y la mujer y su pareja le agradecieron aquella carta. Y es que a pesar de que Epps fue noticia mundial durante más de una década por sus actividades delictivas, tanto los abogados Indyke como los de Khan afirman que sus clientes rechazan categóricamente cualquier insinuación de que ellos hubiesen ayudado a Epps en sus fechorías o trata o que se estuviesen al tanto de las acciones mientras le prestaban servicios legales y contables respectivamente. Algo que algunos medios de comunicación parece que están dudando bastante hasta este momento. Publicaron este martes las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las víctimas de la red de tráfico. En la versión estadounidense de su libro Nobody's Girl, Giuffre por un primer ministro al que no identifica, aunque en la versión británica se refiere al hombre como exministro y no está claro por qué la discrepancia entre las versiones. La mujer también relata que temía morir siendo una esclava sexual.
Y para hablar sobre este tema me acompaña esta noche la periodista Gabriela Morales Casas, especialista en temas de realeza y sociedad. Gaby, gracias por estar con nosotros aquí en Panorama Mundial. Vamos a hablar primero, ¿por qué a tu juicio esta publicación póstuma de estas memorias está causando tanta expectación a nivel mundial? ¿Cuál es tu criterio? Hola Rey, muy buenas noches. Pues estamos hablando de la mujer que exhibió y que tumbó a Jeffrey Epstein, que tumbó toda una red, hombres poderosísimos que parecían intocables y que tocó incluso a la monarquía, a diseñadores, a dueños de agencias de modelos, a empresarios y, pues como relata en el libro, incluso a hombres de poder político. Virginia Giuffre además se hizo famosa mundialmente no solo por haber logrado esto, sino por presentar esta evidencia que ha sido la peor vergüenza y la peor crisis de la familia real británica, con la reina Isabel en vida en el año de sus 70 en el trono. Creo que las memorias de Virginia están sacando muchas cosas que no sabíamos sobre gente de muchísimo poder. Rey, yo ya las leí, las recibí previamente como prensa británica y es un libro devastador, necesario. Es un libro de esos que calan hondo y que son importantes como testimonios. Totalmente, y que bueno, como bien dices, son revelaciones que afectan directamente, por ejemplo, la imagen del príncipe Andrés y que podría influir en la imagen también de la monarquía británica, Gaby. Bueno, tan influye que el rey Carlos III sabía que se iban a publicar las memorias de Virginia el día de hoy y por eso toma la determinación hace unos días de tener una reunión con él en la que Andrew renuncia ceremonialmente a sus títulos, a su ducado. Bueno, tiene un ducado, un condado, un baronazgo, además de que es caballero de la Orden de Garter, que es la orden de caballería y el honor más antiguo de no nada más del Reino Unido, sino de Inglaterra misma. Y pues esto ya ha dado más tela porque no se conforma la opinión pública ni el gobierno británico con estos títulos despojados ceremoniales. Ya varios ministros del Parlamento, de la House of Commons, la Casa de los Comunes, que son quienes hacen las leyes y deciden las leyes en el Reino Unido, están presionando al rey para que se pueda hacer una iniciativa de ley y cambiar el acta del Parlamento que prohíbe quitarle ducados o títulos a un príncipe o a cualquier persona que le han sido otorgados por un monarca. Es decir, el Labour, que está en el poder, quiere que Andrés tenga un castigo realmente consecuencial, importante y no ceremonial. Ahora, evidentemente, ¿también crees que toca a la familia del príncipe Andrés? Bueno, desde luego que la toca, porque su esposa Sarah Ferguson le pidió prestado dinero a Jeffrey Epstein, y no nada más una vez ni 15,000 libras, como dijo ella en su momento en 2015, sino que el autor Andrew Lowney, que también es un colega mío en el Reino Unido con el que he platicado y que además publicó un libro llamado Entitled La gracia y caída de la casa de los York, él tiene documentadísimo que son 2 millones de libras las que financió Epstein a Sarah Ferguson, exduquesa de York, durante 12 años. Y también en algunos mails que se han filtrado en los medios estadounidenses, sobre todo, y en un juicio de otra persona, de un banquero, pero han aparecido ahí estos mails relacionados, pues también sale que incluso Sara llevó a las niñas, a las princesas Eugenie y Beatriz, a visitar a Epstein. A ellas no les afecta que se le quiten los títulos a su padre y a su madre. Ellas seguirán siendo princesas de sangre, pero bueno, la vergüenza de que tu padre haya sido acusado de violencia sexual a menores y de que tu mamá haya pedido dinero a un convicto pedófilo, pues la verdad no es ideal para ellas. Y desde luego para la imagen de la familia real británica y del país, porque recordemos que el Reino Unido es una monarquía constitucional y que el Parlamento y la Constitución no escrita del Reino Unido dicen que la familia real es la que encarna lo mejor de los ciudadanos británicos. Ahora, Gaby, corrígeme si no, pero tengo entendido que hasta este momento el Palacio de Buckingham ha guardado silencio ante esta publicación del libro. ¿Es correcto? Sí, y lo van a guardar. No es su lugar, Buckingham Palace ni Kensington Palace, es decir, la familia real nunca habla de ¿Cómo tú lo explicas? Ajenas. La única vez que se pronunciaron sobre este caso fue la primera que Virginia Giuffre mencionó al príncipe Andrew
y la reina Isabel personalmente dijo que estas eran mentiras y que el palacio, desde luego, desconocía cualquier rumor. Cuando fue la entrevista de la BBC en el programa Newsnight del príncipe Andrés, que fue pues su verdadero fracaso por no saber enfrentar una crisis de comunicación y reconocer el sufrimiento de las víctimas, pues en ese momento el palacio no tuvo de otra que retirarle los títulos militares y retirarlo de la vida pública. Y los títulos militares se le retiraron porque los veteranos de guerra del Reino Unido le mandaron una carta abierta a Isabel II para exigirles que le quitara todas las condecoraciones a Andrés, a pesar de que él pues, fue un soldado que peleó en las guerras de las Malvinas. ¿Tú crees, Gaby, lo que me queda es segundos, ¿tú crees que se puede hablar de una crisis moral dentro de la realeza británica o más bien una crisis de imagen? Es la peor crisis que han tenido desde la muerte de la princesa Diana, y es una crisis que la única manera de resolverla es literalmente enterrar de la vida pública a Andrés, y si no se atreve Carlos III, lo hará William. Volvemos a poner el foco en el caso Jeffrey Epstein, y es que son muchísimos los medios de comunicación que están comentando los nuevos documentos del caso, que han puesto bajo presión a todo el equipo de la Casa Blanca y a Donald Trump. Más que nada porque la propia Ghislaine Maxwell ha ofrecido exculpar a Trump del caso Epstein si le concede un indulto. Y este ha respondido, o mejor dicho, la Casa Blanca ha dado una respuesta diciendo que no es posible ese indulto a Ghislaine Maxwell y que actualmente no es una prioridad para el propio Trump. Así lo ha afirmado la Casa Blanca este martes, esta posibilidad de conceder indulto a la mujer de Jeffrey Epstein, cómplice, expareja de este señor, diciendo que no es para nada una prioridad a la petición de esta mujer, que no estaba siendo contemplada por nadie cercano al mandatario Donald Trump cuando se ha hecho público por primera vez todo esto, y estas declaraciones vienen a discutir un poco de que realmente el propio Trump ha sido el que ha querido publicar estos artículos, aunque bueno, a regañadientes podemos llegar a decir. Vamos a escuchar lo que decía por aquí, las declaraciones de Ghislaine Maxwell, y ahora poner un poquito de contexto a todas las últimas novedades de este caso. Ms. Maxwell, were you a close friend and confidant of Jeffrey Epstein? I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions. My habeas petition is pending in the Southern District of New York. I therefore invoke my right to silence under the Fifth Amendment to the U.S. Constitution. Ms. Maxwell, did you at any time play any role in Jeffrey Epstein's activities involving the recruitment, grooming, or trafficking of young women or girls? I invoke my Fifth Amendment right to silence. At any point during your personal relationship with Jeffrey Epstein, were you aware that Mr. Epstein was sexually abusing minors and adult women? I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions. Ms. Maxwell, were you... Bueno, todas las preguntas que aquí le hacen a Ghislaine Maxwell, está claro que creen que sí es cierto este tipo de cuestiones, y fíjate que su nombre ahora está en boca de muchísima gente también en torno a otro tipo de casos, ¿no? El de John Bennett el otro día, que decía gente que ya veía a Ghislaine por detrás de algunas imágenes de la reina de belleza infantil, ¿no? Un crimen muy conocido. Luego lo de Madeleine McCann, diciendo que el retrato robot se parecía muchísimo a ella, y luego salieron un montón de cuestiones acerca de la desaparición de Madeleine, que bueno, nosotros hicimos por aquí una recopilación de vídeos acerca de todo eso, y estuve investigando qué conexiones podría haber para que realmente hubiese testigos, hubiese papeles, y en estos documentos desclasificados apareciese el nombre de Madeleine. La pregunta también es ¿a quién protege Ghislaine Maxwell? ¿Y por qué rechaza responder a preguntas clave sobre todo el caso Epstein? Vamos a ver por qué los demócratas han presentado una ley para eliminar la prescripción de los delitos en torno a Maxwell y a Epstein. Y es cierto que en algún momento pareciese como que daba igual las víctimas en este caso. Daba igual quién acudiese a esta isla o muertes y demás, ¿no?
Ghislaine Maxwell, durante años pareja y cómplice de Jeffrey Epstein en su red de trata y abuso de menores, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el Comité del Congreso que investiga el caso. Según su abogado, está dispuesta a eximir de toda responsabilidad a Donald Trump y a Bill Clinton a cambio de que el presidente la indulte. Recordemos que fue condenada a 20 años de cárcel. Congresistas de Estados Unidos tienen ya acceso a los papeles del pederasta Jeffrey Epstein sin la mayoría de los tachones de la versión que es pública. Denuncian que entre lo que no se puede leer están los nombres de algunos hombres muy poderosos. Buenas noches. En una sala del Departamento de Justicia están todos esos documentos del caso Epstein, pero sin la mayoría de los tachones que tienen en la versión pública. Desde ayer algunos congresistas pueden entrar en esa sala y revisar esos papeles, y los primeros que lo han hecho denuncian que en la versión pública han censurado algunas partes que parecen exponer a posibles cómplices. Han tachado, por ejemplo, los nombres de algunos hombres. Así que a pesar de los millones de páginas publicadas, las víctimas siguen pidiendo conocer toda la verdad. En esas páginas, en la parte que sí podemos leer todos, aparecen los nombres de varios hombres poderosos, entre ellos un miembro de este gobierno, el secretario de Comercio, que ha reconocido lo que dicen los papeles, que en 2012, cuando Jeffrey Epstein ya era un delincuente sexual convicto, lo visitó en su isla y comió con él. Aún así, él se defiende y Donald Trump sigue apoyándolo. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, aquí en Estados Unidos no ha habido dimisiones por esto. No, y también es cierto que lo que decían que se callaba Ghislaine Maxwell era en torno a la muerte de Jeffrey Epstein. Es que claro, después de la muerte de Epstein fue que un año después justamente Ghislaine Maxwell había sido detenida por el FBI en una propiedad aislada de New Hampshire. Ahí no se callaron cuando Maxwell fue sentenciada a 20 años de prisión, como estaban comentando aquí en este vídeo. Pero a lo largo de los años hay muchísimas teorías conspirativas sobre encubrimientos por estados profundos, especulaciones de que hombres ricos y poderosos habrían participado en esta red de élite. Algunos evidentemente ya están confirmados y otros dicen que nunca se van a revelar sus identidades. Y así, en estos archivos Epstein, el gobierno sacó este caso a colación y vimos cómo se había expuesto absolutamente todo con imágenes. Y es que el propio Epstein grababa absolutamente todo su vida. Ante la repercusión que el caso sigue generando en la política estadounidense, los demócratas mueven ficha. Y lo hacen presentando una propuesta que, de convertirse en ley, eliminaría la prescripción de los delitos cometidos por Epstein, como el de tráfico sexual. Durante años, las víctimas de los abusos de Jeffrey Epstein han sido ignoradas. Son palabras del líder de los demócratas en el Senado, que ha dicho ante algunas de las víctimas del a lo que ha añadido que la justicia no debe caducar. Pero para que el proyecto de ley se apruebe, deberá contar con el apoyo de los republicanos, que no lo ven tan claro. Este hombre es Howard Lutnick, el actual secretario de Comercio de Donald Trump y que aparece nombrado en más de 250 documentos relacionados con el caso. Lutnick afirma que conoció a Epstein porque ambos eran vecinos, que solo lo vio en 3 ocasiones y que los correos electrónicos que lo relacionan con él no prueban nada. La mayoría de los archivos del caso que se han hecho públicos están parcialmente censurados para proteger la identidad de las víctimas, pero desde el lunes la justicia permite a algunos congresistas acceder a la versión original de los documentos. Quienes han podido verlos apuntan a 6 hombres a los que podrían incriminar en la comisión del Congreso que investiga el caso. La misma en la que Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein y la única persona condenada, se ha acogido a su derecho a no declarar. Su abogado afirma que solo hablará si Trump la indulta. Bueno, obviamente es algo que iban a jugar los abogados aquí, una persona muy mediática y un caso que está dando un revuelo por todo el mundo y evidentemente también en la presidencia de Trump y en los Estados Unidos. Este gran caso de Jeffrey Epstein que mezcla un montón de otros temas. También se está hablando muchísimo de si podría llegar a tener relación con la muerte de Kurt Cobain.
el cantante de Nirvana, de si realmente podría llegar a estar involucrado todo esto, porque él habló de una isla, ¿no? Y luego pues sabemos cómo terminó, accidentado, y de la forma en la cual muere. Mucha gente creía que esto no podía ser cierto y que otros puntos, ¿no? Como lo de Justin Bieber, por ejemplo, hay varias cuestiones ahí que la verdad que llaman muchísimo la atención y ponen el foco en algunas muertes de personas famosas a lo largo del tiempo que han explotado ahora con toda esta desclasificación de archivos. Y como os digo, hay varios correos electrónicos. Por ejemplo, Michael Wolff en el año 2019 decía que Epstein declaraba explícitamente que Trump sabía de las niñas porque le pidió a Ghislaine que dejara de hacerlo. En otro correo con Wolff en 2015, Epstein y este señor discuten si pueden inventar una respuesta para la próxima entrevista de Trump en CNN. Y describe la influencia de Epstein sobre Trump y dice incluso, si él dice que no ha estado en el avión o en la casa, entonces eso te da una valiosa moneda política y de relaciones públicas. Entonces, que cuanto más intentaba Trump encubrir los archivos de Epstein, más descubríamos más cosas. Y esos últimos correos y correspondencias planteaban demasiados interrogantes evidentes sobre qué más estaba ocultando la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente. Así estamos viendo que hay muchísima gente que estos correos no prueban absolutamente nada de algo que haya hecho Donald Trump y demás, pero sí que ponen el foco en distintas fotografías que hay de él y de Epstein, muchos correos que sí que se mencionan, y es que el señor Donald Trump viene mencionado en un montón de ocasiones. Entonces es algo que pone el foco también en la Casa Blanca, como también otros vídeos que se han ido filtrando en estos días de las declaraciones de Jeffrey Epstein y de Ghislaine Maxwell. In addition to paying these underage females for sexual activity, you also paid them to bring their underage friends to you to also engage in sexual activity with. Is that correct? I intend to respond to all relevant questions regarding this lawsuit. However, at the present time, my attorneys have counseled me that I may not. And I must assert, they have advised me I must assert my 6th Amendment right, my 5th Amendment right, and my 14th Amendment rights under the U.S. Constitution. Your method of using underage minors to bring you other underage minors, isn't it true that that method resulted in you engaging in sexual activity with underage minors on an everyday basis? Same objections. Your firm has been described by the current U.S. Attorney as a criminal enterprise engaged in one of the largest frauds in South Florida's history, and as part of that fraud, creating, fabricating malicious cases of sexual nature against people like me and others. So unfortunately, though I'd like to answer that question today, I must assert my 6th Amendment, 14th Amendment, and 5th Amendment rights that my counsels advised me to do. Though I believe you know I'd really like to answer those questions today, I must assert those rights or risk losing my attorney's representation. Bueno, estas son una publicación de vídeos en la celda de Ghislaine Maxwell y luego unas declaraciones que se han filtrado aquí que también lo colocan. 2016 es esto. Objective Foreman Foundation. Okay, I'll speak in, please. Sure. Did Jeffrey Epstein have a scheme to recruit underage girls to use them for sexual mistakes? Objective Foreman Foundation. Can you ask it a different way? Did Jeffrey Epstein have a scheme to recruit underage girls for sexual mistakes? Objective Foreman Foundation. If you know. So, I don't know what you're talking about. I have not any idea exactly of the youngest adult employee that I hired for Jeffrey. When you say adult employee, did you ever hire someone that was under the age of 18? Never. Bueno, aquí decía que nunca había contratado a nadie menor de edad para Jeffrey Epstein, así lo decía Ghislaine Maxwell 2016, y ahora el vídeo que empezamos este vídeo pues evidentemente es del 2026, 10 años de diferencia
pero las cosas que han hecho no cambian por el tiempo que haya pasado, ¿no? Y también quería ver un vídeo de Miriam Moya, experta forense, hablando de que el poder no desaparece, que solo cambia de nombre. Hablando de Ginsley, pero también de su padre, Robert Maxwell. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo murió? Y es que su muerte es muy extraña. Desde hace un montón de tiempo yo vengo investigando y viendo distintas cuestiones acerca de la muerte del padre de Ginsley Maxwell. Y la verdad es que resulta muy muy raro. Vamos a verlo, ojo. De Epstein encuentras muchas cosas. Por ejemplo, correos ciudadanos, hipótesis, testimonios, silencios que han enviado al FBI. Pero si quieres entender a Ghislaine Maxwell, tienes que mirar antes, mucho antes. Su padre fue Robert Maxwell, magnate, dueño de medios, conexiones con gobiernos, acceso a inteligencia internacional, por supuesto. Un hombre con tanto poder que pues negociaba directamente con jefes de Estado. Y en 1991 aparece muerto en el mar. Oficialmente, accidente. Cayó de su yate, el yate se llamaba Lady Ghislaine, y nunca hubo juicio y nunca hubo acusación. Pero sí se probó algo, que había desviado cientos de millones de libras de fondos de pensiones y el poder cayó, el apellido quedó, y años después Ghislaine Maxwell, pareja de Epstein, aparece en el centro de la red de Jeffrey. Condenada por reclutar menores, esto sí está probado, y aquí viene lo que casi nadie está explicando ahora mismo. En los archivos liberados de Epstein no aparece una prueba directa que conecte a Maxwell, a Ghislaine, con Madeleine McCann. Lo que aparece son correos de ciudadanos, sugerencias, hipótesis que enviaron al FBI y que el FBI archivó, pero el patrón es el que importa. Casa Pia en Portugal, Savile, Jimmy Savile en Reino Unido, Kincora en Irlanda y Epstein en Estados Unidos. Bueno, obviamente todos estos casos hemos estado hablando de ellos y aparte, hablando de Robert Maxwell, han salido unas informaciones que hablan de que una editorial llamada McGraw-Hill era propiedad de Robert Maxwell, el padre de Ginsley. Este señor, que era un magnate británico de medios de comunicación y demás, pues básicamente interactuaba con un mercado educativo estadounidense a través de una empresa llamada Macmillan Inc. Y aquí Maxwell supervisaba una grandísima, importante división de libros de texto desde el año 1989 y luego se asoció incluso con la empresa que vendía este tipo de libros. Vamos a ver algunos de los libros y el cómo se gestionaba esto, porque claro, viendo ahora todo lo que ha pasado con Ginsley y con Epstein, pues claro, vemos estos libros y nos llama muchísimo la atención, ¿no? Algunos clases, evidentemente, libros en inglés, Every Picture Tells a Story, y vemos algunos de los dibujos que se presenciaban en estos libros y que evidentemente ahora mismo con estas acusaciones pues llama muchísimo la atención que justamente estuviese relacionado con eso, ¿no? Abusos reales y fallas institucionales reales. El poder protege al poder hasta que deja de hacerlo. En mi libro Vacaciones al infierno yo ya hablaba de estos perfiles, de los patrones y de las estructuras. No señalaba, solo analizo. Porque el problema es que nunca fue un nombre, el problema fue una red completa. Y cuando entiendes cómo operan las redes, empiezas a hacerte preguntas pues que incomodan. No afirmo nada y no acuso y no invento, solo estudio, y los patrones que hay aquí siempre dejan huella. El poder no muere, solo se transforma. Bueno, y aquí vemos que habla de Madeleine McCann nuevamente, ¿no? En cuanto a este retrato robot, que se parece muchísimo, todo el caso de Epstein, y veremos si bueno, en algún momento Miriam Moya vuelve a comentar algo, ¿no?, acerca de esto y la relación que mucha gente estaba buscando y que sale en esta desclasificación de archivos. Estaremos analizando un poco todo, como lo venimos haciendo desde hace todas estas semanas atrás, acerca del caso de los archivos de Epstein. Tiene que ver con el caso de Jeffrey Epstein. Estos documentos que se conocieron que de verdad son aterradores y que ahora le sale otra pata a Gonzalo, porque acuérdese que, y para recordarle a los oyentes, y van a ver las imágenes de quien estamos hablando, la novia, la pareja del señor Jeffrey Epstein,
que además me parece dificilísimo pronunciar el nombre. Ghislaine, ¿no? Así se pronuncia, Ghislaine Maxwell. Sí, Ghislaine le dicen algunos, Ghislaine le dice usted. Entonces ahí digamos de Ghislaine, Camila, Ghislaine. para hablar del mismo idioma. Ghislaine Maxwell, que era la pareja de Jeffrey Epstein, que estuvo aquí en Colombia con el expresidente Andrés Pastrana, que como Ana Cristina lo ha comentado muy bien, se vistió con uniforme militar, estuvo en aeronaves de la Fuerza Aérea. Pues esa señora que hoy está privada de su libertad, porque cada vez se conoce que sabía más y más y es más responsable de esta trata de menores que tenían que tenía montado el señor Jeffrey Epstein, de la cual participaron muchas personas, incluso pues en los archivos de Epstein se acusa al propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también pues se acusa al príncipe Andrés, que es ex príncipe Andrés, y que además pues también mencionan a personas que han sido del gobierno de Keir Starmer en el Reino Unido y que tiene en estos momentos pues tambaleando su gobierno. La señora Ghislaine Maxwell estuvo en el Congreso de los Estados Unidos, Gonzalo, y dijo que no iba a responder absolutamente nada. Ella está buscando que Donald Trump le dé el perdón. Y entonces ella no dice nada porque es la única que podría hundir al presidente de los Estados Unidos y a muchos poderosos en el caso de Jeffrey Epstein, pero ella lo que le está apuntando es a que Donald Trump le dé el perdón presidencial y así no decir nada. A ver, vamos a entender lo que está sucediendo primero en el Congreso para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando. Hay un grupo de parlamentarios, Camila, de congresistas estadounidenses que crearon un comité armado por miembros del Partido Republicano y miembros del Partido Demócrata, que buscan básicamente responder o buscar las respuestas sobre todo este entramado criminal que usted bien hacía referencia, liderado por el señor Jeffrey Epstein, un entramado que involucra tráfico sexual de menores, abuso a mujeres también, en fin, lo que ya sabemos de Jeffrey Epstein. Entonces, el día de ayer, este comité de supervisión de la Cámara de Representantes que está investigando lo ocurrido con Jeffrey Epstein se sienta virtualmente con Ghislaine Maxwell para preguntarle, bueno, ¿cuál era la cercanía que tenía Maxwell con Jeffrey Epstein? Si ella sabía de lo que estaba ocurriendo, si ella tenía conocimiento del actuar de su pareja. Y cuando le hacen la pregunta de si ella conocía a Epstein, escuche la respuesta de la persona que hoy está cumpliendo una condena de 20 años en una cárcel de Texas. Ms. Maxwell, were you a close friend and confidant of Jeffrey Epstein? I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions. My habeas petition is pending in the Southern District of New York. I therefore invoke my right to silence under the Fifth Amendment to the U.S. Constitution. Let the record reflect that Ms. Maxwell has invoked the Fifth Amendment against self-incrimination. Ms. Maxwell, please be very clear. Are you declining to answer the question put to you solely on the ground? Pues Camila, ahí lo que estamos viendo es como el presidente de esta comisión de supervisión de la Cámara de Representantes le pregunta a la señora Maxwell, ¿usted conoce a Jeffrey Epstein? Y ella responde, a ver, yo primero debo decir que tengo un recurso en el distrito sur de la ciudad de Nueva York, digamos un habeas corpus que nosotros habíamos interpuesto para cambiar la decisión sobre mi liberación o mi condena. Repito, condena que ya está cumpliendo en Texas en una cárcel por 20 años. Yo voy a invocar la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para no responder ninguna de las preguntas. ¿Qué dice la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos? Básicamente que una persona tiene el derecho a no responder ninguna pregunta que lo puede autoincriminar sobre un delito. Pero aquí lo que llama la atención, Camila, no solo es la respuesta de Maxwell en esa primera pregunta y en las preguntas consecuentes a la misma, en donde ella invoca a la quinta enmienda. Es que justamente en ese momento escribe a través de su red social o su cuenta de X, David Marcus, que es el abogado de Ghislaine Maxwell. Marcus dice lo siguiente: si el comité que está investigando las atrocidades de Jeffrey Epstein quiere realmente escuchar la verdad, pues bien, nosotros estamos dispuestos a hablar. Eso sí, solo
si el presidente Donald Trump le concede un indulto. Solo ella puede ofrecer la versión completa de todo lo que está ocurriendo y dar los detalles. Eso sí, la condición es que el presidente de los Estados Unidos indulte a Ghislaine Maxwell. Estamos viendo en pantalla, para quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, las imágenes de Jeffrey Epstein, fotografías de él con su novia Ghislaine Maxwell, para que ustedes vean la comparación, Ana Cristina, de cómo se veía Ghislaine Maxwell y cómo se ve ahora cuando está siendo interrogada por el Congreso de los Estados Unidos, en donde pues ella es la única que realmente queda viva, porque acuérdense que Epstein pues se suicidó, lo suicidaron, como dicen muchos dentro de las teorías conspirativas. Es la única que queda viva que realmente conocía pues cómo funcionaba toda esa trata de personas, en donde los poderosos del mundo estuvieron y tuvieron relaciones con niñas menores de edad. Así es, Camila, no solamente todo pues esta información que tiene ella, sobre todo información sobre Donald Trump, porque también la situación carcelaria que ella tiene pues no es tan fuerte como la que debería tener por cuenta de Donald Trump, que también le están dando cierta protección o ciertas comodidades. Pero mire, Camila, de este caso y con respecto a lo que nos está diciendo Gonzalo, que ella pues se acoge a su derecho a tener silencio, creo que en lo que atañe a Colombia, no solamente por la cantidad, no solamente el expresidente Andrés Pastrana está mencionado ahí, hay otra serie de colombianos que están mencionados. Si uno entra en la publicación del Departamento de Justicia, se da cuenta que hay otros colombianos, personas que tienen empresas que tenían propuestas por ejemplo, de estas personas de Maxwell, de Jeffrey Epstein, para hacer negocios. Pero lo que sí resulta aquí increíble es que expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, dice: a mí me pueden hacer audiencia y por favor háganla pública, que yo quiero que todo el mundo sepa lo que pasó. El expríncipe Andrés lo despojan de su título, le dicen que lo sacan de su casa porque le dicen: usted aquí en el palacio, alrededor del Palacio de Windsor tampoco puede vivir, se va de acá, lo sacan. Y aquí Andrés Pastrana dice que no, pues que hace no sé cuántos años, 5 o 6 años, el señor abogado de él, Abelardo de la Espriella, lo sacó del problema frente a Navas Talero, que le pidió respuesta sobre si estaba, le dijo que si estaba o no en el Lolita Express, y que eso ya quedó aclarado. Claro, las cosas quedan aclaradas, pero es que ahora hay muchísimo más material. Y esas fotos de él con Ghislaine Maxwell, disfrazados de pilotos de la Fuerza Aérea, los correos en que ella misma dice que estuvo en un helicóptero Black Hawk, uno se pregunta, ¿un Black Hawk? A ver, ¿de quién es ese Black Hawk? La Fuerza Aérea Colombiana, ¿por qué autorizó ese vuelo? ¿Con qué dinero pagaron esa gasolina? ¿Por qué se autorizó ese vuelo? Uno tiene una cantidad de preguntas, porque esos son recursos públicos. ¿Y cómo así que es como un niño sacando los juguetes a los amiguitos? Venga, yo le saco todos mis juguetes de presidente. Eso hay muchas preguntas que debe responder el señor Andrés Pastrana. De acuerdo, Ana Cristina, y además, bueno, más allá del tema que es el más grave, el presuntamente, pues obviamente más escabroso, que es el de la pedofilia y el del tráfico de menores, que obviamente no hay pruebas y el expresidente tiene todo el derecho a defenderse. Lo que yo sí he extrañado, Ana Cristina, es, dejando al margen eso, ya igual haber tenido una relación, digámoslo, no sé si íntima, pero cercana, fluida, como está demostrado en los documentos, con dos personajes tan siniestros de este calibre. Lo mínimo para mí es un acto de contrición, de arrepentimiento, pero no, es como si no hubiera pasado nada, como si Camila o usted o Lucas se demuestra que durante 10 años tuvieron una relación fluida con unos criminales de una talla internacional y no pasó nada, digamos. Al menos desde el plano moral me parece que algún tipo de arrepentimiento, tanto Pastrana como obviamente los otros apellidos que han salido en los documentos de altísimo calibre, tampoco lo he visto demasiado. Pero de nosotros, de Colombia, el único colombiano que se ha mencionado dentro de los archivos de Jeffrey Epstein es Andrés Pastrana, ¿verdad? El expresidente. ¿O hay alguien más, Ana Cristina, que aparezca dentro de los archivos? Con ese relacionamiento ninguno. Ninguno, solo pues el expresidente Pastrana. Porque de Estados Unidos pues aparece Donald Trump, aparece el Bill Gates, aparece un montón de gente, aparece Elon Musk, aparece el príncipe Andrés, o sea, como que toda la élite mundial aparece en relación con este señor y este montaje delincuencial que tenían con mujeres y con menores. El único que ha habido una relación que pues lo contamos el otro día. Usted pone en el buscador que puso la Secretaría de Justicia, el Departamento de Justicia norteamericano, es como un Google de los archivos Epstein, usted pone el apellido Pastrana y sale 37 veces, y la relación era fluida, de regalos, de viajes, etcétera, etcétera.
Pues Sebastián, nada más le quiero citar un pedacito de una letra, de una carta que se intercambian, en que Ghislaine Maxwell le responde a Andrés Pastrana. Le dice: "Not only I am going to have to spank you very, very hard when I next see you, but I will have to do something even more vile." Eso, si uno lo traduce literalmente, dice, pues no solamente te voy a tener que dar unas nalgadas muy, muy duras la próxima vez que te vea, pero también te voy a tener que hacer algo más repugnante. Eso tiene una carga sexual que la traducción literal no da. O sea, no era simplemente una relación de amigos. Esto evidentemente tiene otro tenor, esa relación, y eso lo debe explicar, pues porque se trata de un expresidente. Camila, y también a mí me extraña es el silencio de toda la élite, expresidentes, todo el mundo callado. Todo el mundo callado a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Los expresidentes, ¿por qué no están ahí para exigirle? Y sobre los nombres que están, Camila, le quiero decir, nombres de personas tan notables como un expresidente como Andrés Pastrana. No hay nombres tan, digamos, tan brillantes, pero sí hay personas que, por ejemplo, son representantes legales de distintas empresas que recibieron cartas o que recibieron ofertas de negocios de Epstein y que están ahí. Mire, una cosa, y quiero aclarar, no soy defensor de oficio del expresidente Andrés Pastrana. Él tendrá que defenderse y argumentar las razones que tiene para justificar cada uno de los señalamientos y de las veces que aparecen mencionados en todo este escándalo. No soy su defensor de oficio, ni más faltaba. Pero yo sí creo que hay que darle contexto a las horas al momento de presentar las cosas y los hechos. Es decir, en ese momento el señor Epstein y el señor Pastrana, lo ha dicho muchas veces, no era quien es hoy en día. Ni él, ni su señora, ni su amiga, ni su novia, no eran eso. Eran reconocidos como otras personas dedicadas en el mundo de los negocios. Oscar, ¿y qué hacía montando Black Hawk? Pero permítame un segundo, Ana Cristina, que le voy a explicar claro, más. No, porque es es que digamos, dejemos la pederastia a un lado. Es que le voy a contar, el Lolita Express en ese momento no se conocía como el Lolita Express. El nombre se dio después. Y lo ha dicho, pero permítame, yo le voy a dar el contexto. Es que yo quiero darle el contexto a este tema, porque es que si no, estamos presentando al expresidente Andrés Pastrana hoy en día como un criminal 30 años después o 20 años después. Entonces, en ese momento, el contexto que le doy es lo que ha dicho el propio expresidente Pastrana. Y reitero, no soy defensor de oficio del expresidente Pastrana. Pero en ese momento, el señor Epstein era reconocido como un empresario, como una persona que estaba dedicado al mundo de los negocios. De hecho, aparecía con Clinton, aparecía con los grandes magnates del mundo. Pero, Oscar, venga, le digo una cosa. Eso es lo que dice hoy el expresidente y lo que dice el señor Bill Gates, lo que dice Elon Musk, lo que dice Bill Clinton y lo que dicen todos. Pero eso es precisamente lo que se tiene que saber y lo que la justicia tiene que revelar. Hoy en día, Camila. Y de verdad aparecer dentro, como dice Sebastián, aparecer dentro de esos archivos. O sea, la justicia es la que condenará, nosotros no somos jueces, pero sí es muy diciente que esté el expresidente relacionado ahí. ¿O usted qué cree? ¿Que el expresidente va a salir a decir, ay, sí, yo me monté en el avión y si éramos amigos y si íbamos a la isla y si hacemos todo Pero es lo que esto? están diciendo. Lo están mostrando como si él fuera el aliado. No, señor, no, Oscar. No tiene nada que ver con esa historia. Oscar, es que permítame una cosa. Ahora le voy a